Queda despedido con efecto inmediato. El personal de seguridad lo acompañará a la salida, dijo sin siquiera levantar la vista de su MacBook Pro. Todavía conectado en su primer día. Tenía 55 años y veía a este niño, a quien yo le había enseñado a leer estados financieros, intentar terminar mi carrera con un guión. Sin apretón de manos, sin explicaciones. Solo una temblorosa representante de recursos humanos de pie detrás de él como si estuviera viendo a alguien desactivar una bomba con un cuchillo de mantequilla. La tinta en los papeles de su ascenso aún estaba fresca, y ya estaba jugando al verdugo. Bradley Patterson hijo tenía su corte de pelo de diseñador perfectamente peinado, su diploma de MBA de Stanford recién enmarcado en la pared y su confianza de disruptor inflada como un globo en una fiesta infantil. No hizo preguntas. Ni siquiera parpadeó. Simplemente leyó la línea de su tableta, palabra por palabra. Se notaba que alguien lo había entrenado, probablemente su padre, algún consultor caro o el espejo del baño de su oficina de esquina. No me inmuté ni discutí. Me puse de pie, me ajusté la chaqueta y entregué mi credencial con la clase de calma que se aprende después de 28 años en logística y 6 años en la Marina antes de eso. Él pensaba que me estaba despidiendo. Pensaba que este era su gran movimiento para modernizar Anchor Point Logistics. Todo lo que dije fue, quiero hacer esto bien. Dile a tu padre que la reunión de la junta en 3 horas debería ser interesante. Luego salí, pasando junto a la silenciosa representante de recursos humanos, pasando junto al guardia de seguridad que parecía más confundido que preocupado, pasando junto a la foto enmarcada del equipo fundador en el vestíbulo, que me incluía a mí de pie justo al lado de Bradley padre cuando abrimos nuestra sede de Chicago en 1996. Y oye, ya que te tengo aquí, si esto ya se siente como el tipo de caos corporativo que te hace hervir la sangre, hazme un favor. Presiona ese botón de suscripción y dale un me gusta. No porque esté desesperado, sino porque realmente ayuda al equipo a seguir desenterrando estas historias y mostrando lo que realmente sucede detrás de esas puertas de cristal. Te sorprendería la frecuencia con la que la persona que está siendo despedida es la que tiene todas las cartas. Ahora, volvamos a nuestro derribo programado regularmente. 3 horas. Ese es el tiempo que tuvo el hijo entre su primer despido y su primera pesadilla legal. En ese tiempo, imagino que celebró. Quizás publicó algo en LinkedIn sobre decisiones difíciles para la transformación digital o la optimización de operaciones para el futuro. Diablos, probablemente tenía los hashtags listos. Liderazgo, innovación, próxima generación o cualquier palabra de moda que su consultor de marca personal le dijera que usara. Mientras tanto, el paquete para la junta ya se había enviado. Sección 12b, titulada simplemente Protocolo de Sucesión de Emergencia, enterrada en el acuerdo original de accionistas como una mina terrestre que nadie esperaba pisar. Escrita por mí, revisada por nuestro equipo legal, firmada por cada inversor que pensó que nunca importaría. ¿Pero qué sucede si el liderazgo se descarrila por completo? La respuesta, si un ejecutivo es despedido sin una votación formal de la junta, y ese despido es iniciado por alguien sin participación accionaria, entonces toda la autoridad interina se suspende de inmediato. La junta debe reunirse en un plazo de 4 horas. El poder de voto pasa directamente al accionista mayoritario. Yo. Porque mientras el hijo probablemente redactaba su discurso de victoria, yo estaba activando ese protocolo. Fechado, firmado, con marca de tiempo y entregado en mano a cada miembro de la junta, inversor y asesor general vinculado a Anchor Point Logistics. A diferencia de su memorando de despido, el mío venía con acuse de recibo certificado. Él pensó que me iría en silencio. Lo que no sabía era que nunca construí mi posición en esta empresa para ser visible. La construí para que fuera a prueba de balas contra personas exactamente como él. Privilegiados, impacientes, a quienes se les entrega la autoridad como si viniera con el apellido familiar. Hay una razón por la que mi porcentaje de propiedad no aparece en los folletos brillantes de la empresa ni en la página de liderazgo de nuestro sitio web. Yo era los cimientos debajo del edificio, el plan de respaldo en el archivador, el tipo al que llamabas cuando los abogados estaban al acecho y la competencia intentaba robar a nuestros mayores clientes. Nunca quise el centro de atención. Quería seguridad, estabilidad y participación accionaria. Dios, la participación. Mientras ellos nombraban las salas de conferencias en honor a los nietos del fundador y entregaban placas a personas que llevaban 18 meses aquí, yo aceptaba pagos en porcentajes.
Medio punto aquí, un punto completo allá. Opciones sobre acciones en lugar de bonificaciones. Acciones con derecho a voto en lugar de títulos elegantes. Cada vez que cerrábamos un trato importante o traíamos un nuevo inversor, negociaba otra porción. Silenciosamente, metódicamente. Yo no jugaba al póker. Construí la mesa e imprimí las cartas. Comenzó cuando Anchor Point eran 3 mesas plegables, una pizarra y Bradley padre pensando que el cumplimiento era algo que podías manejar con un apretón de manos y una sonrisa. Era un visionario, claro. Del tipo que podía ver el futuro de la gestión de la cadena de suministro pero no podía recordar si habíamos pagado la factura de la luz o si habíamos enviado accidentalmente $50.000 al proveedor equivocado. Intervine, organicé todo, estabilicé nuestras operaciones y aseguré nuestros contratos. Por mi trabajo, me ofreció un título de vicepresidente y una oficina de esquina. Lo rechacé. Pedí participación accionaria en su lugar. Prefieres ser dueño de los cimientos que sentarte en el ático, bromeó. Exactamente, dije. Para el 7º año, tenía el 18%. Para el 15º año, el 35%. El director financiero se fue en medio de una acalorada discusión sobre las asignaciones presupuestarias. Adquirí su 15% con un gran descuento. Necesitaba dinero rápido. Los abogados de divorcios no trabajan gratis. Cuando el hermano de Bradley padre intentó demandarnos por infracción de patente y fracasó estrepitosamente, quiso llegar a un acuerdo en privado. Tomé su 22% restante de participación a cambio de un acuerdo de confidencialidad a prueba de balas y su promesa de no volver a contactar a nuestros clientes. 72%. Ahí es donde aterricé silenciosamente. Sin fanfarria, sin comunicados de prensa, solo la propiedad mayoritaria debidamente registrada en la Secretaría de Estado de Delaware. Dentro de esa propiedad se encontraba la sección 12B, una cláusula que nadie se molestó en leer porque nunca la habíamos necesitado. La sección decía que si un ejecutivo sin participación accionaria despedía a un miembro del equipo fundador sin la aprobación de la Junta, todos los poderes ejecutivos serían suspendidos a la espera de una revisión de los accionistas. La escribí después de que el primo del hijo intentara despedir a la mitad de nuestro personal de almacén durante un berrinche presupuestario hace 13 años. Esa fue la última vez que alguien tocó una autoridad que no se había ganado. Hasta hoy. Porque lo que Bradley hijo no entendía, lo que no te enseñan en la escuela de negocios, es que heredar un título no significa heredar el control. El control no se regala. No está en tu tarjeta de visita ni en la placa de tu oficina. Está en los contratos, en la letra pequeña, en los protocolos escritos durante llamadas nocturnas con inversores paranoicos que querían saber qué pasaría si el hijo incompetente de alguien fuera ascendido a director ejecutivo. Resulta que se activa exactamente así. Un despido arrogante, sin votación de la Junta, sin causa, sin proceso. Solo un joven de 29 años con carillas nuevas y una nueva firma de correo electrónico pavoneándose en mi oficina como si estuviera dirigiendo una película de adquisición corporativa. No tenía ni idea de que al leer ese guión, había activado una trampilla legal que había estado esperando 13 años a que alguien lo suficientemente estúpido la pisara. Ahora la sección 12B estaba activa. No solo envié el aviso de activación. Envié un paquete legal completo. Declaraciones de accionistas, desglose de la participación accionaria, aprobaciones de correos electrónicos archivados, documentación con marca de tiempo, copias notariadas, incluso incluí su memorando de despido con sus errores gramaticales y la firma de recursos humanos. Hablarían de eso durante años. Porque mientras él averiguaba cómo acceder al estacionamiento ejecutivo y obtener su autorización de seguridad mejorada, la Junta estaba leyendo un memorando titulado Suspensión inmediata de la autoridad ejecutiva, protocolo de la sección 12B. Estaba a punto de aprender cómo era la autoridad real. Y Bradley padre no tenía idea de que su heredero acababa de pisar una mina terrestre con el nombre de la familia grabado en el gatillo. Pero esa llamada estaba llegando, y nadie se reiría. En algún lugar del piso 12, en una oficina con paredes de cristal que no se había ganado y no entendía, Bradley Patterson hijo probablemente estaba celebrando. El tipo de celebración que tienes cuando crees que acabas de resolver tu mayor problema en lugar de crear tu peor pesadilla. Primer día, primera decisión importante. Probablemente le envió un mensaje de texto a alguien. Es hora de modernizar este lugar. Se recostó en la silla de cuero,
Abrió su ordenador portátil y comenzó a redactar un correo electrónico para toda la empresa sobre cambios emocionantes y reestructuración estratégica. Algo sobre abrazar la transformación digital y eliminar el pensamiento obsoleto. Hizo una pausa a mitad de escribir: el liderazgo requiere tomar decisiones difíciles para una visión a largo plazo, completamente inconsciente de que estaba a punto de perder tanto el liderazgo como la visión. Mientras tanto, abajo en el departamento legal, los miembros de la junta estaban abriendo un tipo de paquete muy diferente. Uno sellado en un sobre de correo prioritario con el sello confidencial, activación de la sección 12B. El mensajero había llegado 25 minutos antes, entregó los paquetes a los asistentes ejecutivos como si fueran citaciones judiciales y se fue sin mediar palabra. Dentro de ese paquete había una pila de documentación legal de 2 pulgadas de grosor. Página de portada, activación de la sección 12B, propuesta de transición de accionistas. Subtítulo, solicitud de reunión de emergencia de la Junta bajo el Estatuto 8.4. Se adjuntaba la carta de activación firmada, fechada esa mañana, con marca de tiempo a las 6:47 de la mañana, horas antes de que me despidieran. A continuación, un desglose completo de la participación accionaria que mostraba cada acción que había adquirido durante 28 años, cada transacción, cada acuerdo aprobado por la Junta, un libro mayor de cartera completo con notarizaciones y registros estatales verificados. La reacción no fue instantánea. Fue peor. Fue lenta, esa comprensión gradual cuando entiendes que no solo estás en problemas, estás en territorio de litigio, y ni siquiera lo viste venir. Para cuando el asesor general de Bradley padre leyó la cláusula y llegó a la frase clave: suspensión de la autoridad ejecutiva tras el despido unilateral por parte de un designado sin participación accionaria, dijo en voz alta: «Oh, no». Luego, de nuevo, más bajo: «Oh, no». El paquete también incluía un mandato de reunión. La Junta estaba legalmente obligada a reunirse en un plazo de 4 horas. Ese temporizador ya había comenzado a correr. Me aseguré de eso. No necesitaba estar en el edificio. La ley estaba allí, los contratos estaban allí, la documentación era irrefutable. Para cuando la historia de Instagram de celebración del hijo llegó a champán en cubierta, primer movimiento hecho con un boomerang de copas chocando, su nombre ya estaba marcado por los sistemas de registro corporativo como el único iniciador de un despido que no tenía autoridad para hacer. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad y en 2 zonas horarias, los miembros de la Junta cancelaban almuerzos, se saltaban torneos de golf y llamaban a sus asistentes para despejar sus agendas de la tarde. No estaban contentos. Estaban atrapados. Porque una vez que la sección 12B se activa, ya no se trata de política de oficina. Se trata de deber fiduciario, derechos de voto, cumplimiento de la SEC, responsabilidad personal. Sus nombres estaban en registros que no habían revisado en años. Esto no era una disputa familiar. Era una reversión legalmente vinculante del control corporativo. Y allí, en blanco y negro, estaba el número en el que no habían pensado en años: 72% de control de voto del accionista mayoritario. Retiro de emergencia de todos los nombramientos ejecutivos realizados en las 48 horas anteriores. Suspensión inmediata de la autoridad no sancionada por la Junta. Mi autoridad se restableció en el momento en que la suya fue anulada. ¿La mejor parte? La cláusula no solo era ejecutable. Era irreversible una vez registrada. Ese detalle se había añadido durante un susto de inversores hace 8 años. Querían la seguridad de que si alguien se volvía loco, no podría deshacer la reunión de emergencia con una disculpa de pánico y un memorando retractado. No había un botón para deshacer. Así que mientras él se pavoneaba por la sede con su lista de verificación de transformación corporativa, tratando de averiguar cómo acceder a los paneles financieros, las sillas de la sala de juntas ya se estaban arreglando. Bradley padre aún no había llegado, pero su teléfono había sonado 6 veces en la última hora. Las primeras 5 llamadas, las ignoró. El golf era un tiempo sagrado en el Meadowbrook Country Club. Pero la 6ª llamada fue persistente, aguda, desde la línea directa de su asesor general. Respondió con su gruñido habitual, con el puro aún apretado entre los dientes: «Más vale que sea urgente, Morrison». Lo que siguió no fue urgente. Fue catastrófico. «Te necesito en la sede de inmediato», dijo la voz, tensa y profesional. «Tu hijo firmó algo esta mañana. Tenemos una situación». «¿Qué tipo de situación?»,
Preguntó Bradley padre, ya caminando hacia la casa club. Del tipo que requiere asesoramiento legal de emergencia y una reunión de la junta en 2 horas. Kick. No terminó su ronda. No se despidió de sus compañeros de juego. Simplemente tiró sus palos en el carrito y llegó al centro de Chicago en tiempo récord, todavía con sus zapatos de golf y su polo. Cuando llegó, el equipo legal lo esperaba en el vestíbulo. También nuestro director financiero, 2 miembros de la junta y una sala de conferencias donde ya nadie conversaba trivialmente. El asesor general no perdió el tiempo con sutilezas. Simplemente abrió su maletín, sacó una copia del paquete y leyó con un tono plano y profesional, según la sección 12B del acuerdo de accionistas enmendado. Cualquier despido ejecutivo llevado a cabo por un designado sin participación accionaria sin votación previa de la Junta resultará en la revocación inmediata de toda autoridad de liderazgo interina y la reversión automática del control ejecutivo al accionista mayoritario a la espera de una revisión de emergencia. Bradley padre se quedó completamente quieto. Miró fijamente como si las palabras estuvieran en un idioma extranjero. Luego su rostro palideció y formuló la pregunta que todos temían: ¿quién autorizó el despido de Chuck Patterson? Nadie respondió. La habitación parecía una morgue. Preguntó de nuevo, esta vez más fuerte, más desesperado. ¿Quién demonios aprobó despedir a Chuck Patterson? El director financiero se aclaró la garganta, con los ojos desviándose hacia la directora de recursos humanos que parecía que iba a vomitar sobre su tableta. Finalmente, el asesor general respondió, plano e implacable, su hijo. ¿Solo? Sin consultar a la Junta ni obtener la aprobación de los accionistas. El silencio en esa habitación fue quirúrgico. Bradley padre parpadeó una vez, lentamente, luego otra vez, el color desapareciendo de su rostro como si alguien hubiera desenchufado una máquina vital. Él no tiene autoridad para firmar despidos, dijo, como si decirlo pudiera de alguna manera retroceder en el tiempo. No, confirmó el abogado, ajustándose las gafas. No la tiene. Fue nombrado director ejecutivo por resolución de la Junta, pero no posee participación accionaria. Su autoridad es enteramente derivada, lo que significa que bajo la sección 12B, su despido unilateral de un miembro del equipo fundador es inválido y activa el protocolo de sucesión inmediata. Bradley padre se pasó ambas manos por su cabello plateado, caminando ahora, murmurando por lo bajo. Luego más fuerte, esto es un malentendido. Hablaré con él. Retiraremos el despido. El abogado no lo dejó terminar. No hay forma de retirar esto. El protocolo está activo. La documentación se presentó antes de que se ejecutara el despido. Con marca de tiempo, notariada y distribuida a todas las partes interesadas. Tienen exactamente 2 horas antes de que comience la reunión de emergencia. Pero es mi hijo, intentó Bradley padre, con la voz quebrándose ligeramente. No es un miembro accionista de esta junta, lo interrumpió el abogado. Y en este momento, está sentado en la suite ejecutiva, planeando una reestructuración de la empresa que no tiene autoridad legal para implementar. Bradley padre se sentó pesadamente, como si le hubieran quitado la silla de debajo. Le temblaban las manos. Ya no era el fundador seguro de sí mismo de un imperio logístico de $450 millones, solo un empresario envejecido que se daba cuenta de que le había entregado munición real a alguien que pensaba que el seguro era decorativo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, con la voz apenas audible. El asesor general cerró su maletín. Usted se sienta en esa sala de conferencias. Escucha. No interrumpe. Y cuando entre Chuck Patterson, porque entrará, recuerda que él controla el 72% de esta empresa y tiene todo el derecho legal de reestructurar el liderazgo como considere oportuno. Que Dios nos ayude a todos, dijo Bradley padre, principalmente para sí mismo. Mientras se levantaba lentamente, dolorosamente, se podía ver la realidad golpeándolo como un golpe físico. Nunca me dio poder. Lo había tomado, un contrato cuidadosamente negociado a la vez, durante 28 años de construir algo que él pensaba que pertenecía a su apellido. Exactamente a las 2:58 de la tarde, volví a entrar en Anchor Point Logistics. El mismo edificio, el mismo vestíbulo de mármol con la línea de tiempo de la empresa grabada en la pared, pero todo había cambiado. El guardia de seguridad que me había acompañado a la salida 3 horas antes ahora asintió respetuosamente y sostuvo la puerta del ascensor.
La recepcionista, que había evitado el contacto visual durante mi salida, ahora sonrió genuinamente y dijo: «Sala de conferencias A, señor Patterson. Lo están esperando». Tomé el ascensor hasta el piso 12, pasé por la oficina de esquina del hijo donde estaba haciendo llamadas frenéticas, probablemente a sus compañeros de clase de Stanford preguntando cómo salir de una adquisición hostil, y abrí la puerta de la sala de conferencias exactamente a las 3 de la tarde. Todos los miembros de la junta estaban allí. 8 rostros, algunos pálidos, otros resignados, todos entendiendo que estaban a punto de presenciar una ejecución corporativa. Bradley padre estaba sentado en el extremo más alejado, con aspecto de haber envejecido una década en la última hora. Su polo de golf estaba arrugado, su cabello habitualmente perfecto, despeinado. El hombre que había construido un imperio logístico de la nada ahora parecía alguien que acababa de darse cuenta de que había entregado accidentalmente las llaves a un extraño. No me senté de inmediato. Abrí mi maletín con la misma calma y precisión que había aprendido en la marina, coloqué un único documento sobre la pulida mesa de conferencias y hablé claramente a la sala: como accionista mayoritario de Anchor Point Logistics, solicito formalmente una votación vinculante para rescindir todos los nombramientos ejecutivos realizados en las últimas 48 horas, a la espera de una revisión exhaustiva por parte de los accionistas. Las palabras golpearon la sala como un mazo. Nadie se movió al principio. Solo silencio, del tipo que se produce cuando todos saben que están viendo la historia desarrollarse. El presidente de la junta, Harold Weinstein, se aclaró la garganta y se ajustó las gafas: moción recibida y registrada. La sesión de emergencia está ahora en orden bajo los protocolos de la sección 12B. Finalmente me senté. No en una silla de invitado, no en algún rincón, sino en mi silla. La que estaba a la cabeza de la mesa y que me había ganado a lo largo de 28 años de mantener esta empresa rentable mientras otros jugaban con organigramas y declaraciones de misión. La placa con mi nombre frente a mí decía: Charles Patterson, accionista mayoritario. Alguien había preparado eso rápidamente. Bradley hijo irrumpió por la puerta exactamente 5 minutos después, con el rostro enrojecido, todavía sosteniendo su iPhone como si fuera un salvavidas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me informaron de esta reunión? Soy el director ejecutivo. Lo miré directamente por primera vez en todo el día. Realmente lo miré. Este niño al que le había enseñado a leer estados de pérdidas y ganancias, que se había sentado en mi oficina haciendo preguntas sobre la coordinación de fletes, que me había llamado Patio Chuck hasta que obtuvo su MBA. ¿Por qué no tienes la autoridad para convocar reuniones de emergencia de la junta?, dije con calma. Nunca la tuviste. Fue entonces cuando lo entendió. Realmente lo entendió. El despido del que había estado tan orgulloso, el movimiento de poder que pensó que definiría su legado de liderazgo, había desencadenado lo único que podía eliminarlo por completo. Había despedido al accionista mayoritario de su propia empresa. El color desapareció de su rostro como si alguien hubiera quitado un tapón. Pero soy el director ejecutivo. La junta me nombró, tartamudeó, buscando en la sala un apoyo que no llegaba. Harold Weinstein habló, su voz suave pero firme. Bradley, tu nombramiento fue condicional y derivado. No tienes participación accionaria, lo que significa que bajo nuestros estatutos corporativos, específicamente la sección 12B, tu despido unilateral de un miembro fundador desencadenó esta revisión. Esto es ridículo, dijo el hijo, con la voz cada vez más aguda. Chuck, no puedes hablar en serio sobre destruir todo lo que mi padre construyó. Me recliné en mi silla. Tu padre no construyó esto solo. Lo construyó con socios. Yo soy uno de esos socios. Y los socios no son despedidos por sus empleados subalternos. Se llamó a votación. Harold pidió que todos los que estuvieran a favor de rescindir el nombramiento ejecutivo de Bradley Patterson hijo levantaran la mano. Una por una, las manos se levantaron alrededor de la mesa. El director financiero. El jefe de operaciones. El representante principal de los inversores. Incluso Bradley padre, después de una larga pausa que pareció durar una eternidad, levantó lentamente la mano. 8-0. Unánime. El hijo parecía como si alguien lo hubiera abofeteado. Papá. Bradley padre no pudo mirar a su hijo a los ojos. Lo siento, hijo. Pero esto es más grande que la familia.
Se trata de que la empresa sobreviva. La moción es aprobada, anunció Harold. El nombramiento de Bradley Patterson hijo como director ejecutivo queda rescindido por la presente, con efecto inmediato. El hijo se quedó allí otros 30 segundos, probablemente pensando que alguien cambiaría de opinión, que alguien defendería el nepotismo por encima de la competencia. Cuando nadie se movió, finalmente se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. En el umbral, se detuvo y me miró. Esto no ha terminado, dijo, tratando de sonar amenazante. Sí, lo está, respondí. Y lo estaba. A las 4:30 de la tarde, estaba de vuelta en mi oficina. No una oficina nueva, no algún espacio de esquina de consolación, sino mi oficina original. La que había ocupado durante 15 años antes de que me mudaran para hacer espacio para el laboratorio de innovación y la mesa de futbolín del hijo. La placa con mi nombre ya estaba de vuelta en la puerta, Charles Patterson, presidente y director ejecutivo. Al hijo lo acompañaron a la salida de la misma manera que a mí antes, excepto que su salida fue permanente. Sin un plazo de 3 horas, sin protocolos secretos que activar. Solo el personal de seguridad acompañándolo a su BMW, que había estacionado en el lugar reservado para el fundador esa mañana. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Bradley padre se quedó como presidente, reportándome a mí ahora en lugar de al revés. Entendió la nueva estructura. Había salvado a su empresa de la inexperiencia de su hijo, y ambos lo sabíamos. Durante nuestra conversación privada posterior, de hecho me agradeció. Dejé que la familia nublara mi juicio empresarial, admitió. El hijo no estaba listo. Quizás nunca lo hubiera estado. A la mañana siguiente, no hubo un anuncio dramático, ni un correo electrónico para toda la empresa sobre el cambio de régimen, ni discursos sobre el nuevo liderazgo. Solo los negocios como de costumbre, excepto que ahora la persona que dirigía Anchor Point Logistics era la persona que realmente la había estado dirigiendo todo el tiempo. Simplemente lo había hecho oficial. Nuestros conductores mantuvieron sus rutas. Nuestro personal de almacén conservó sus trabajos. Nuestros clientes siguieron recibiendo sus envíos a tiempo. Lo único que cambió fue que las decisiones las tomaba alguien con 28 años de experiencia en logística en lugar de alguien con 28 días de teoría de MBA. A veces, el poder no es ruidoso ni llamativo. Es paciente, estratégico e imposible de despedir. A veces, la persona a la que subestimas es la persona que construyó el mismo suelo sobre el que estás parado. Y a veces, cuando el liderazgo privilegiado finalmente se encuentra con la autoridad ganada, la justicia se sirve en silencio, legalmente y de forma permanente. Suscríbete si quieres más historias sobre lo que realmente sucede cuando el nepotismo corporativo choca con la realidad corporativa. Confía en mí, te sorprendería la frecuencia con la que esto ocurre en las salas de juntas de Estados Unidos. Llamada de Zoom del día. El hijo del director ejecutivo. Primer día en la silla grande. Yo, Chuck Patterson,